¡Ay, data conscientes! Bienvenidos a un video más de la serie de el curso de Machine Learning que tendremos en este canal. Si no se quieren perder ningún video, suscríbanse, activen la campanita y compartan. De todas maneras, en los comentarios les dejo la liga para que se suscriban al boletín y les pueda llegar un recordatorio cada que subamos un video, o bien, si ya están los videos arriba, bueno, cargados y quieren ustedes seguirlo secuencialmente, les puede llegar un recordatorio por correo diciéndoles que tomen una lección cada semana. Entonces vamos a comenzar con con la lección del día de hoy, que va a versar sobre los principales tipos de objetos que existen en Python. Para lo cual les voy a poner aquí el contenido de esta lección. Vamos a hablar sobre los objetos. Python pues es un lenguaje orientado a objetos y vamos a hablar sobre qué son los tipos de objetos que existen en Python, las listas y las tuplas, los diccionarios y las variables. Para lo cual pues nos vamos a ir nosotros directamente a nuestra terminal. Si quieren saber cómo instalarla, cómo crear un proyecto, pueden ver los videos anteriores de esta serie, los cuales los puedo dejar aquí en una tarjeta. Y bueno, vamos a ver qué son los objetos en Python. Bueno, como les he comentado, Python es un lenguaje orientado a objetos, lo cual significa que todas las operaciones, las funciones o las cosas que realicen Python van a estar dirigidas a estas entidades llamadas objetos. Un objeto pues es prácticamente cualquier cosa, pero podríamos definirlo como una especie de caja que almacena información, y esta información va a sufrir transformaciones a través de las funciones, como puede ser esta, pues es una función aritmética que es sumar, es la suma, ¿no? En este caso sumamos el objeto 2 más el objeto 2 y la respuesta es el objeto 4. Entonces eso es básicamente un objeto en Python. Nosotros vamos a tener una función especial denominada type. Si nosotros ponemos type, que nos va a decir qué tipo de objeto tenemos, ¿no? Si por ejemplo tenemos el type 2, creo que tengo una errata, type 2, si le damos enter nos va a decir int, lo cual quiere decir que este objeto es un entero. Si nosotros pusiésemos, no sé, por ejemplo 2.3, si le damos, si ejecutamos de nuevo, nos va a decir float, que quiere decir que es un objeto tipo flotante. ¿Qué quiere decir? Flotante quiere decir que tiene pues puntos decimales, ¿no? Mientras un entero pues no los tiene. Otro tipo de objeto muy común en Python puede ser, por ejemplo, texto. Para poner texto en Python nosotros necesitamos poner unas comillas. Por ejemplo, aquí ponemos hola mundo y nos va a decir que es un tipo de objeto string. str es la abreviatura de string, que se traduciría algo así como cadena de texto. Otro tipo de dato que sería interesante mencionar es el booleano. El tipo booleano pues es básicamente decir si algo es falso o verdadero. Por ejemplo, si nosotros ponemos false, a nosotros ejecutar nos va a decir que es bool, lo cual es una abreviación de booleano. Así como está false, también está true. Y también es booleano. Este tipo de datos es importante porque se utiliza mucho en operaciones lógicas, como puede ser AND, OR, ¿no? Ese tipo de operaciones. Bueno, pues vamos a recapitular un poco y utilizamos la función print para que nos ponga, bueno, para que nos vaya poniendo en lo consecutivo los distintos tipos de objetos. Tenemos, bueno, el de tipo booleano. Vamos a ponerle una cadena de texto. Hola nada más. Vamos a poner un número flotante. 2.2 por ejemplo. Y vamos a poner un número sencillo. 5 por ejemplo. Y entonces aquí vemos, ¿no? Como el primero es entero, el siguiente es flotante, el siguiente es string y el siguiente es booleano. Esos son los tipos más básicos de objetos que existen en Python, con los cuales pues podemos hacer ya directamente operaciones, ¿no? Como aquí como si fuera una calculadora 2 más 2, etc.
Ahora vamos a ver otros objetos que van a estar compuestos ya además de estos tipos de objetos básicos que van a ser como una especie de ladrillos que nos van a permitir construir objetos más complejos. El siguiente tipo de dato que vamos a ver son las listas. Vamos a poner una que se llame mi lista, la cual pues vamos a ponerle que esté compuesta de números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ejecutamos y si nosotros volvemos a utilizar nuestra función type con mi lista, vemos que nos va a decir que es un tipo de dato o un tipo de objeto list, es decir, una lista. Y pues si se dan cuenta, esta ya es una colección de estos tipos de objeto básicos, que en este caso está conformado de puros enteros. Para nosotros acceder a un elemento de esta lista, vamos a utilizar la siguiente notación. Vamos a utilizar el corchete y es importante decir que estos elementos van a estar numerados, pero no comenzando desde 1. Python es un lenguaje del tipo index 0, lo que quiere decir que su índice va a comenzar en 0. Un índice pues es un como catálogo numérico que indica la posición de los objetos. En este caso, si nosotros ponemos el índice 0, pues nos va a devolver el primer elemento de la lista. Lo vemos y nos devuelve 1. Igual, por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos llegar al 4. Entonces empezamos a contar 0, 1, 2, 3. Entonces, si nosotros ponemos aquí el tercer elemento de la lista, comenzando desde 0, 0, 1, 2, 3, nos va a devolver este 4, tal como decíamos. ¿Qué pasa? Si nosotros utilizamos type, de nuevo, y vamos a llamar un elemento de la lista, nos va a devolver que es del tipo entero. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos refiriendo a la lista per se, sino que nos estamos refiriendo al tercer elemento, comenzando desde 0, de esta lista. 0, 1, 2, 3. Estamos llamando este objeto, el cual ya no es una lista, ya es un entero. Entonces, por eso, si nosotros llamamos solo un elemento de esta lista, nos va a devolver que es un objeto de tipo entero y no ya de tipo lista. ¿Qué pasa? Nosotros podemos llamar no solamente un objeto de esta lista, sino podemos llamar a varios. Si nosotros usamos esta notación 0, 2.3, nos va a crear una sublista con los elementos que van desde la posición de índice 0 hasta la posición de índice 3. Es decir, 0 comenzaría aquí, 1, 2 y 3. Y estaría llamándonos estos tres elementos. Si se dan cuenta, no llamó el 4. Llamó hasta la posición 3, pero te dice no llegues hasta allá, sino que quédate antes, ¿no? Entonces, por eso nos está devolviendo 3 elementos y no 4. ¿Qué pasa si nosotros repetimos esta operación y le decimos que nos devuelva el tipo de mi lista, pero utilizando del 0 al 3? Este va a ser un objeto que ahora sí es una lista. ¿Por qué? A pesar de que nosotros estamos pidiendo que nos devuelva cierta información de la lista original, el resultado sigue siendo, como lo vemos aquí, una lista. Por eso este tipo de objeto también va a ser una lista. Es importante mencionar que, aunque nuestra lista original solo contiene elementos int, no tiene por qué ser así. Puede contener perfectamente elementos de los otros tipos que hemos visto. Por ejemplo, aquí vamos a agregarle que contenga tiene enteros, que contenga algunos números de tipo float, que contenga una cadena de texto y a su vez que contenga un booleano, ¿no? Entonces volvemos a correr la lista y sigue siendo, ¿no?, la lista del tipo lista. Igual podemos crear subíndices de la lista. ¿Y qué pasa? Si nosotros, además de haber llamado el tercer elemento, que es un entero, ¿qué pasa si nosotros, contando desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegamos al elemento número 7? Vemos que ya es de tipo booleano. Es decir, nuestra lista puede perfectamente contener
de todos estos bloques básicos o objetos básicos que mencionamos, cualquiera de esos tipos. Y ahora, aún más sorprendente, nuestra lista puede contener otras listas, ¿no? Aquí vamos a ver cómo, además de estos tipos básicos de objetos, vamos a agregarle una lista más. Vamos a anidar una lista aquí. Y vemos cómo, bueno, volvemos a correr esta instrucción y vemos que no nos devuelve ningún error, sigue siendo de objeto lista. ¿Y qué pasa si nosotros nos dirigimos hasta esta posición contando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Si nos dirigimos al elemento número 8 de la lista, bueno, primero vamos a llamarlo así, nada más. Vamos a llamar este elemento número 8. Y vemos que nos va a devolver esa lista que está anidada dentro de otra lista, este 1, 2, 3. Y si vemos qué tipo de objeto es, pues nos va a decir que es un objeto de tipo lista. Esta es una forma curiosa de almacenar información, pero ustedes pueden meter tantas listas como quieran. ¿Y qué pasa si incluso quisiera acceder a un elemento de esta lista? Pues vuelvo a poner otro corchete porque estoy creando esta sublista y dentro de este corchete digo qué posición quiero. Por ejemplo, si quisiera el 2, 0, 1 y tenemos este 2. Entonces, así es como ustedes pueden acceder a una lista, pueden acceder por su posición a una sublista dentro de esta lista y pueden acceder a los distintos elementos de esa lista a su vez. Y bueno, pues hasta ahora hemos visto cómo podemos crear estas listas y cómo podemos acceder a los distintos elementos de las listas. Ahora vamos a ver que nosotros podríamos modificar estas listas haciendo referencia a directamente a esa posición. Vamos a comenzar desplegando la lista. Se llamaba mi lista. Y vemos, bueno, que tiene todos estos elementos. Y como vimos, el elemento número 8 de mi lista, vamos a ponerle el elemento número 8, pues es una sublista, ¿no? Bueno, es otra lista contenida dentro de esta lista. ¿Qué pasa si nosotros modificamos directamente este elemento haciéndolo, bueno, con un igual, ¿no? Vamos a ponerle, eran números, como para decir que ahí teníamos números. Vemos que corre perfectamente. Si nosotros llamamos a mi lista de nuevo, vemos que en vez de tener esta sublista que teníamos acá arriba, ahora va a aparecer esta leyenda de eran números, porque hemos modificado nuestro objeto lista y lo hemos cambiado por esta leyenda. Y así pueden hacer ustedes. Pueden ustedes modificar cada uno de los elementos de esta lista. Igual, si quisieran modificar el elemento, si quisieran ustedes modificar, por ejemplo, el elemento número 3, que sería contando desde 0, 0, 1, 2, 3, este 4, y quisieran ustedes poner, no sé, un 5 en vez de un 4, si vuelven a mostrar la lista, vemos cómo ya tenemos aquí el 5 en vez del 4. Y así es como pueden ustedes modificar la lista. Además de la lista, existe otro objeto denominado tupla. Recuerden que cuando nosotros definimos aquí nuestra lista, lo hicimos utilizando corchetes. Aquí está. Utilizamos corchetes y separamos cada uno de los objetos que va a contener nuestra lista con una coma. Ahora vamos a crear un objeto del tipo tupla. Vamos a denominarlo igual, mi tupla. Mi tupla, y vamos a poner algunos números, 1, 2, vamos a ponerle una letra A y vamos a ponerle un true, un número booleano, un true. Entonces, listo, con eso ya hemos creado nuestro objeto tipo tupla. Recuerden, con la función type ustedes pueden ver qué tipo de objeto qué tipo de objeto hay, ¿no? En este caso vamos a pasárselo a mi tupla y vemos que es, al parecer tupla va con una sola P, y vemos que es un objeto tipo tuple. ¿Y qué características tienen la tupla? Bueno, la más evidente
es que si ustedes la imprimen, así como hicimos con la lista, van a ver que está alojada entre paréntesis y no entre corchetes, ¿no? Esa es como la diferencia más evidente. Pero ustedes si quieren acceder a uno de los objetos que tiene nuestra tupla, lo van a hacer igual utilizando los corchetes. Y si se dan cuenta llega a este, ¿no? O sea, empezando desde 0, 1 es este 2. Entonces ahí no hay diferencia con la lista. En lo que sí que vamos a tener diferencia es que si nosotros quisiésemos alterar este elemento, por ejemplo poniéndole un 5 en vez de un 2, ¿qué va a pasar? Nos va a elegir un error. Nos dice que la tupla no soporta un nuevo asignamiento. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una lista y una tupla? Es que la tupla es como más inalterable. Una vez que ustedes la definen, no pueden modificar sus elementos. Francamente, las tuplas son poco utilizadas, solo quise mencionar las que existen como objeto y ustedes podrían usarlas en caso de que quieran definir algunos parámetros que quieran que no se vuelvan a tocar ni por error más adelante en su programa. Esa es su principal utilidad. Y pues muy bien, repasando el contenido de este video ya hemos visto lo que son los objetos, los tipos de objetos, sobre todo los más básicos, o estos bloques de construcción, esta función que nos puede permitir saber a qué tipo de objeto estamos utilizando. Ya vimos lo que son las listas, las tuplas, cómo acceder a los distintos elementos que hay en una lista o en una tupla. Y ahora vamos a hablar sobre los diccionarios y finalmente de las variables. Y bueno, tal vez se den cuenta que algo que puede ser poco conveniente de tanto de las listas como de las tuplas es que ustedes necesitan recordar exactamente la posición en la que está un objeto para poder acceder a él. Pero justo existe un tipo de dato o un objeto, un tipo de objeto en Python que nos va a facilitar la vida en este caso. Este objeto se denomina diccionario. Vamos a ponerle diccionario. Y este objeto se inicializa abriendo un corchete, es decir, los elementos del diccionario van a estar agregados dentro de un corchete. Por ejemplo, nosotros podemos poner distintos nombres, por ejemplo, el nombre Juan, que tenga una edad de 22 años y que haya hecho los cursos de Python, de Django y de Flask, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros ejecutamos este tipo de objeto, vamos a ver de qué tipo es y vemos que es del tipo dict, es decir, diccionario. Y para nosotros acceder a algún elemento de este diccionario, nosotros vamos a utilizar la llave, en este caso nombre, por ejemplo, y nos va a devolver el nombre, que en este caso es Juan. Si nosotros utilizamos la llave de nuevo y le ponemos la edad, nos va a devolver pues la edad, ¿no? Que era 22 años. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil acceder a los elementos que contiene este diccionario que hacerlo con una simple lista. Si nosotros utilizamos este diccionario y accedemos a los cursos que ha tomado Juan, vemos que tiene Python, Django y Flask. Y finalmente las variables, pues son todas, siempre que nosotros hemos estado mandando algo a un nombre, como por ejemplo aquí, que mandamos este diccionario, lo estamos almacenando en una variable que se llama diccionario. Aquí la tupla la guardamos en una variable que se llama mi tupla. Entonces, básicamente una variable es una especie de caja en donde ustedes pueden colocar cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, X, ¿no? Que se suele utilizar mucho en álgebra. X, por ejemplo, ponemos 1. Entonces, a nosotros poner X, pues nos va a dar 1, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros damos 1 más 2, más 1, por ejemplo, nos va a dar 2, pero si damos X más 1, pues nos va a dar 2 también. Entonces, eso es lo que es una variable. Una variable es una caja en donde ustedes pueden agregar cualquier tipo de objeto. Y el tipo de objeto que va a ser esa variable, pues va a ser lo que ustedes almacenen en ella. Si almacenaron un número, pues en este caso va a ser un entero. Si almacenan una string, va a ser una lista, una tupla, un diccionario. Entonces, bueno,
hasta aquí llegamos con este video. Si les está gustando el curso, no olviden darle like, compartirlo para que pues llegue a más personas. Suscribirse al canal, dejar comentarios que nos ayuda mucho en este algoritmo. Suscríbanse al boletín para que les llegue avisos sobre y puedan seguir en orden estas lecciones. Y también les dejo en los comentarios enlace a todos mis cursos por si quieren profundizar en alguna materia. Hasta la próxima.